Un químico tiene tres soluciones ácidas diferentes. La primera solución de ácido contiene 10% de ácido, la segunda contiene 40% de ácido, y la tercera contiene 60% de ácido. El químico quiere utilizar las tres soluciones para obtener una mezcla de 100 litros que contengan un ácido del 45%. El suministro de 40% de ácido es bajo, así que se debe usar dos veces mucha solución de 10% como solución de 40%. ¿Cuántos litros de cada solución se deben usar? Por lo tanto que tenemos tres soluciones diferentes, debemos asignar tres variables para representar la cantidad de cada solución. Así dejemos x igual la cantidad de solución del 10%, y igual la cantidad de solución del 40%, y z igual la cantidad de solución del 60%. Y porque queremos 100 litros de solución del 45%, podemos escribir dos ecuaciones de esta información. Desde estos son las cantidades de cada solución. X más y más z debe igual 100 litros o 100. A continuación, sabemos que la concentración de los 100 litros debe ser del 45%. Ahora lo que hacemos es multiplicar la concentración X la cantidad de cada solución, y la suma de eso debe ser igual a los 100 litros de 45% de ácido. Así que convertiremos estos porcentajes a decimales y luego multiplicar por la cantidad. Bien, el 10% como decimal sería 0.10 o solo 0.1. Así que podemos decir 0.1xx más 40% como decimal. Sería 0.4, so más 0.4 y más 60% como decimal es 0.6, so 0.6xz debe ser igual a la concentración de la mezcla, que es 45% o 0.45x la cantidad, que es 100 litros. Tenemos la concentración X la cantidad más la concentración X la cantidad debe. Es igual a la concentración total X la cantidad total. Y luego, finalmente, se nos dice que el suministro del 40% de ácido es bajo, por lo tanto, se debe usar una cantidad de solución del 10% como una solución del 40%. Así que usaremos dos veces más del 10%. Tan X será dos veces más que el 40% X será dos veces más que, y así si X es dos veces mucho más que X, debería ser igual a 2X y sea cual sea y, X sería 2X y así que este es un sistema de ecuaciones que queremos resolver. Para X, y Z hagamos esto en la próxima diapositiva. Aviso como en el lado derecho aquí tenemos 0.45%, que solo sería 45. Así que vamos a seguir adelante, y escribir esto como 45 en la siguiente diapositiva. Ahora para el próximo paso queremos formar dos ecuaciones con solo dos desconocimientos, que entonces solucionaremos usando eliminación o sustitución, y luego realizar sustitución atrás para encontrar los valores de las variables restantes. Para hacer esto, use la sustitución desde esta tercera ecuación que sabemos x debe igual 2y. Entonces, si x igual 2y, podemos sustituir 2y por x aquí y aquí en la primera ecuación, que nos dará dos ecuaciones con solo y y z. Entonces, para esta primera ecuación, tendríamos 2 años más y más z es igual a 100 o 3 años más z es igual a 100. Vamos adelante y llame a esta ecuación 1. Ahora realizaremos la misma sustitución en la segunda ecuación aquí, que nos daría 0.1 por 2 y más 0.4 y más 0.6 z igual 45. Podríamos borrar estos decimales de esta ecuación multiplicando todo por 10. Pero vamos adelante y dejemos los decimales. Así que ahora tendríamos 0.2 y más 0.4 y más 0.6 z igual 45. Combinando términos como tenemos 0.6 y más 0.6 z igual 45. Así que avanzaremos y llamar a esta ecuación 2. Así que ahora solucionaremos la ecuación 1 y 2 como sistema de dos ecuaciones con dos desconocimientos. Vamos adelante y escriba estos.
tenemos 3 y más z igual 100, y tenemos 0.6 y más 0.6 z igual 45. Aviso cómo podemos resolver fácilmente esta primera ecuación para z, y luego realizar sustitución en la segunda ecuación. Entonces, si solucionamos esto por z, restaríamos 3 años en ambos lados. Tenemos z igual 100, 3i. Así que ahora sustituiremos 100, 3i por z en la segunda ecuación. Lo que nos daría 0.6 y más 0.6 por 100, 3i igual 45. Vamos adelante y acabemos de resolver esta ecuación aquí en la próxima diapositiva. Así que vamos a distribuir. Tendríamos 0.6 y 0.6 por 100 y 60, y 0.6x menos 3 igual 18 or 1.8 igual 45. Combinando el término y, esto sería 1.2 y más 60 igual 45 sustrato 60 hexaneutones ambos lados. Eso nos daría menos 15 dividir por menos 1.2 y esto nos da I igual 12.5. Recuerde y fue la cantidad de litros con una solución del 40%. Vamos adelante y escriba eso abajo. Sabemos que hay 12.5 litros de 40% de solución. Pero todavía tenemos que encontrar x y z, pero ahora que sabemos que y igual 12.5, podemos usar esta ecuación aquí para encontrar x. X es igual a 2 por y, que de nuevo sabemos es 12.5, so x igual 25 litros. Entonces, de nuevo, volviendo a la primera diapositiva, ahora podemos decir que nuestros 25 litros de la solución del 10%. Y luego finalmente sabemos que x más y más z debe igual 100. Entonces, volviendo a la otra diapositiva, usando esta primera ecuación aquí, ahora sabemos que 25, que es x, más 12.5, que es y, más z debe igual 100 litros. Esto sería 37.5 más z igual 100 restando 37,5 hexaneutones ambos lados. Tenemos z igual 62.5, que sería el número de litros al 60%. Espero que encontraron esta explicación útil.